en tu perspectiva, en tu vivencia de lo cotidiano, del trabajo cotidiano, tu tarea de periodista, desde cuando empezaste, que sé que empezaste y había máquina de escribir, a hoy que subís una nota en el submarino, que bueno, escribís notas para el mundo como freelance. Wow, bueno, eso Una pregunta implicaría, larga. implicaría recorrer un camino largo. Eh, a ver, podemos empezar por la cosa práctica, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo material del trabajo cotidiano. Y sí, obviamente el cambio es enorme. Como vos dijiste, cuando yo empecé escribiendo a máquina, Mm. en papel. Entonces uno escribía la nota y después quizás tenía que cambiar un párrafo de lugar y entonces tijera y pegar Ujú. para que a la persona que tenía que componer el artículo, bueno, tuviera allí el orden que tenía que El ser. famoso recorte y pegue. Tal cual. Lo mismo que hacemos ahora. Claro, el cortar y pegar era lo mismo, pero Claro. material, Sí, digamos, sí. ¿no? No virtual. Eh, bueno, después fue usar computadoras sin internet, por supuesto, que, bueno, mejoró muchísimo porque además ya en las redacciones empezaron a usar softwares específicos Mm. para componer páginas. Entonces, si bien trabajábamos sobre un procesador de texto, después ese texto en un disquete lo llevábamos al área de diagramación y en el área de diagramación trabajaban con los programas específicos para componer las Ujú. páginas. Me acuerdo el primero era el PageMaker, Claro. que habíamos aprendido a usar todos porque era toda una gran novedad. ¿Lo usabas ahí mismo? O sea, ¿escribías tu nota sobre PageMaker? No, Ah, no, el PageMaker era un era para armar territorio, directamente era el... territorio Sí, de diagramación. sí. Ahí nosotros los redactores no teníamos muchos permisos para meternos, pero sí cuando después se componían las páginas y había que terminar de editarla, entonces los editores Mm. éramos los que íbamos al área de diagramación, nos sentábamos ante la pantalla, veíamos cómo había quedado ese artículo plantado ya en la página, veíamos los cortes de palabras, bueno, había un área de corrección, todas estas cosas que ya no existen. A ver, que no existen materialmente, que no Mm. existen como áreas específicas quizás, pero sí existen como procesos. Cualquier trabajo periodístico responsable implica un escribir, aún en la oralidad, digamos, ¿no? Es construir Ujú. un texto, un relato, una crónica, digamos, construir eso y después darle la forma final. Darle la forma final es la edición, la corrección, revisarlo. Eso no cambió, porque bueno, básicamente lo que hacemos los periodistas es contar cosas, Mm. dar a conocer información y el objetivo siempre es que esa información, eso que contamos, eso que opinamos, eso que queremos reflejar, llegue de la manera más clara, más prolija posible. Por supuesto, lo que cambió en muchos sentidos, sobre todo ya en el mundo digital, pensando en el diario digital, es, por ejemplo, la extensión de los Sí. textos, que se conservan los textos más extensos en artículos de fondo, como se dice, o en algunas publicaciones, como Anfibia, por ejemplo, Ujú. se me ocurre ahora, o Crisis, digamos, que son espacios donde, bueno, no está la noticia del día a día, sino esto, ¿no? Reflexión, análisis, investigación, y entonces eso permite los textos más largos. Pero, a ver, no quiero romantizar el pasado, pero en realidad creo que seguimos haciendo lo mismo Ujú. que hacíamos hace 30 años. Bueno, estamos haciendo esta entrevista en la Vieja Violeta, obviamente. Hoy es día de feria, así que hay gente circulando, hay música, hay, bueno.
alegría y vida en esta tarde de la vieja Violeta, que nosotros cuando venimos nunca hay nadie. Así que, bueno, está con una vida particular hoy. Pensaba en eso que vos decís y pensaba, el trabajo al fin de cuentas es el mismo y sin embargo no se siente como que fuese el mismo. De alguna manera, no sé desde cuánto ir para atrás, pero la profesión, el oficio del periodista, de la periodista, eh, se ve como, me sale bastardeado, pero Sí. por ahí hay alguna otra palabra, ¿no? Como los códigos, las cuestiones relacionadas a los hechos, ¿no? Los hechos son sagrados, eso que escuchabas por ahí cuando te estabas formando. Una línea, un dato. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, a ver. Nos ficcionalizamos ampliamente. A mí me parece que, digamos, como muchas otras actividades humanas, ¿no? Pero el periodismo tiene una característica particular que tiene que ver con que precisamente el material con el que nosotros trabajamos es lo que pasa. Sí. Entonces, cuando lo que pasa en una sociedad se complejiza, se modifica, incluso se bastardea en algunos sentidos, bueno, necesariamente una actividad como el periodismo se ve también influida por eso. Además de que, bueno, quienes lo hacemos somos hombres y mujeres que vivimos en estas realidades. No quiero esquivarle el bulto a la pregunta. Cambió, yo creo que uno de los principales cambios que hubo en el ejercicio de nuestra profesión fue cuando se conformaron los multimedios. Ajá. La conformación de los multimedios en la Argentina en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, que es cuando él deroga el famoso artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que era el artículo que limitaba la posesión de medios electrónicos, o sea, radio, televisión, a las empresas de medios gráficos. En el gobierno de Carlos Menem eso se deroga y se permite la formación de multimedios. Allí es cuando se conforman los primeros multimedios, cuando Clarín, que era un diario, compra Radio Mitre, Canal 13, y se empiezan ahí, además, a sumar, porque es lo que aparece en el mercado, en el ámbito de la comunicación, aparecen los cables. Y eso, ¿cómo influyó en nuestra tarea? Bueno, hubo una pelea muy grande desde los periodistas, desde nuestras representaciones sindicales, porque, claro, los materiales que nosotros producíamos para un medio gráfico eran utilizados también para la radio del grupo, y entonces los redactores de las radios, en vez de haber un equipo de 3, 4 redactores, había uno solo que lo que hacía era levantar lo que se había escrito y entonces lo adaptaba al lenguaje oral. Y fue una lucha perdida desde ya, y hubo que reconvertir también nuestra propia visión hacia nuestro trabajo. Ese vínculo entre los trabajadores y las empresas, que nunca fue sencillo de todos modos, ¿no? En ese momento se volvió muy complejo. Y lo que también empezó a pasar, creo yo, que también pasó a partir de la creación y la conformación de los multimedios, es que los medios periodísticos dejaron de estar manejados por personas del periodismo. Entonces, de pronto, el empresario que decidía respecto de cómo, por ejemplo, conformar una redacción, no tenía ninguna experiencia, no sabía lo que era una redacción, porque era un señor que era un gerente, dueño de otras cosas, un dueño de que empresas, que se sentaba a conversar con editores de un medio gráfico, como se sentaba a conversar con quizá los delegados de una fábrica de sillas.
Y creo que ahí empezó a aparecer esta cosa de cierta subestimación de nuestro trabajo, no nuestro trabajo nuestro como individuos, ¿no? Sino como el producto que nosotros generábamos. Y después, bueno, por supuesto, lo que pasó en los últimos tiempos es este cambio que además no se ha dado solamente en la Argentina, que tiene que ver con la falta de valoración de la verdad y de la honestidad intelectual, digamos, ¿no? Hablar de la verdad puede parecer como es complejo, mucho, ¿no? pero los hechos son los hechos. Y si bien siempre los hechos se han contado desde una perspectiva, lo que empezó a pasar es que esa perspectiva se empezó a ocultar. Todo el mundo siempre se supo que La Nación era un diario conservador, que Clarín era un diario que había surgido como representación de unas clases medias urbanas, con un tipo de información muy variada y para aquel momento, década del 60, del 70, los primeros 70, podemos decir, incluso hasta progresista. También pasados los 70, si sacamos todo lo que es el tratamiento del aspecto político y el vinculado, por supuesto, al terrorismo de Estado en la dictadura, si uno recorre las secciones de información general de Clarín en esos tiempos, era un diario muy interesante de leer. Estaba bueno de leer, se leían las familias, lo leían las familias. Pero se sabía desde dónde se estaban hablando las cosas. Lo que ocurrió en algún momento ya en este siglo es que se empezó a ocultar la perspectiva. Entonces el problema no es la independencia del periodismo, sino que no se conozca cuál es la dependencia. Y esto es lo que deja al ciudadano, a la ciudadana, al lector, al escucha, al televidente, lo deja sin las herramientas necesarias para comprender lo que está leyendo, ¿no? A medias. Claro. Y a la vez pienso, en el día a día tampoco tenés tanto tiempo como para ir y cotejar lo que te dice este medio, este periodista, este otro, ese ejercicio que, bueno, por ahí quienes estamos en el periodismo lo tenemos, lo hacemos permanentemente. La persona en su vida cotidiana, el ciudadano, la ciudadana común, no tiene tiempo de hacer todo eso, no tiene el ejercicio de ir y decir, pero ¿y por qué me está diciendo esto? Entonces voy acá y miro allá y comparo, ¿no? No, y no tendría por qué hacerlo, ¿no? A mí me parece que no por nada el derecho a la información es un derecho que está consagrado en convenios internacionales que la Argentina incorporó a la Constitución, digamos. Se habla mucho de la libertad de expresión y está bien que así sea, por supuesto, pero me parece que el derecho a la información está consagrado como un derecho humano y es algo que, sobre todo quienes estamos en esto, no tenemos que olvidarnos, ¿no? Digamos, quién es nuestro sujeto de derechos, a quien le estamos hablando es un sujeto de derechos. Y que la gente que las personas no tengan la conciencia de que son sujetos de derecho, que tienen el derecho a recibir información de calidad y veraz, contrastada, es un problema de formación ciudadana, creo yo. Lo que pasa es que además hemos llegado a un punto en el cual hay una especie de intoxicación a través de la información, porque la información ya no llega solo a través de los medios, o no parece llegar a través de los medios, ¿no? El uso cotidiano de las redes sociales nos hacen pensar que somos protagonistas y que publicamos lo que queremos y que leemos lo que queremos, pero detrás de esas plataformas hay empresas que también diseñan un modo de discurso, diseñan el algoritmo, como se dice, que no es más que una línea editorial.
Porque la palabra algoritmo le pone como, le da un sesgo de cosa mágica, hasta atractiva, porque es algo, wow, casi de ciencia Es ficción. para vos. No, y en Está realidad hecho para vos el es línea algoritmo. editorial, te están eligiendo los contenidos y está bueno saberlo. Mm. Es importante saberlo. No podemos vencerlo nosotros desde nuestra cotidianeidad, pero lo que sí creo que tenemos la responsabilidad ciudadana de saberlo, que nos están eligiendo las informaciones que nos dan, eh, y que en tanto y en cuanto nos importe, bueno, hay que tomarse el trabajo de buscar y de ver qué otras cosas se dicen al respecto, ¿no? Gaby, vos leyendo en otros medios, en otros lugares, veo que te definís como activista, que sos una activista feminista, y lo que quería preguntarte es si ese activismo y tu tarea periodística se empezaron a cruzar en algún momento sin que vos te dieras cuenta, o si fue una elección así muy pensada. Eh, Te decía al principio que antes que periodistas somos personas humanas y bueno, individualmente tenemos valores, tenemos temas que nos ocupan y que nos interesan. En el plano profesional uno no siempre tiene la posibilidad de desarrollar aquellos temas que le importan, pero eh, a la larga sí, porque aún cuando trabajas en relación de dependencia, tenés un jefe, un editor que te conoce y dice, bueno, esta persona es buena haciendo estos temas porque son los que les interesa, escribe bien, tiene fuentes, qué sé yo, se va dando. Yo, mi activismo en el feminismo también fue así como inevitable en algún punto. Y me parece que lo que vino primero tiene que ver con un sentido eh, abarcativo de la idea de derechos humanos, digamos, ¿no? Pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de derechos humanos, derechos ciudadanos, sí. Estamos hablando de equidad, no solo de género, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de combatir las desigualdades, no solo de género, insisto, sino también de clase, de nacionalidades, contra todo tipo de discriminación, digamos, pero qué sé yo, eran valores que estaban en mi casa, no hubo una decisión consciente. Respecto del feminismo, quizás sí, fundamentalmente porque a partir de, a ver, podemos más o menos poner una fecha cuando se hizo el primer Ni Una Menos en el año 2015. Sí. En Buenos Aires fue un desborde y fue una movida que sorprendió incluso a quienes las habían convocado, que bueno, casualmente algunas de ellas eran amigas mías, pero que bueno, que indignadas frente a un nuevo femicidio en redes empezaron a comunicarse entre ellas y a decirse, bueno, hay que hacer algo, hay que salir a la calle, esto no puede ser más así. Y eso derivó en esa movilización impresionante que después quedó sellada como un hito. Y creo que la conciencia de, bueno, a ver, tengo esto, o sea, tengo esto, soy esto. No puedo ocuparme de esto como si fuera un tema más. Para entonces ya teníamos el submarino de Jujuy, con lo cual, además, el hecho de tener un medio propio potencia esa decisión. Claro. Y ocurrió también que una vez que empezó a activarse el debate por el aborto legal, se conformó una red de comunicadoras feministas de todo el país, en principio de 14 provincias, uh-huh. Ahora estamos los 24 distritos. Empezamos a trabajar en red, precisamente, tanto en temas de comunicación como de incidencia, en torno, a partir, digamos, del debate por el aborto legal, en torno a la salud sexual y reproductiva, en un sentido más amplio también. Claro. Y seguimos trabajando en eso, haciendo algunas cosas que a veces se hacen públicas y otras uh-huh. no, porque hacemos relevamientos, hacemos distintos tipos de trabajos coordinados,
A veces se reflejan en los medios y a veces no, pero nuestra condición de comunicadoras y periodistas hace que tengamos cada una en su territorio primero un conocimiento de lo que ocurre en cada lugar en estas temáticas y además, bueno, las fuentes, los contactos, los accesos aún restringidos a la información, ¿no? En todo este recorrido que estás haciendo, culpa mía. ¿A dónde voy ahora? Jujuy tiene un lugar en esos últimos años de tu tarea, de tu vida, una decisión, un estar acá, bueno, un decidir una vida distinta, que empezó en Tilcara, sino, Sí. bueno, y esos saltos en la vida, esos cambios que fuiste haciendo, no sé si son todos pensados, si son... ¿Qué te pasa más a vos en tu existencia, así si la miras con perspectiva diacrónica? ¿Hay decisiones que te llevan pensadas o son más, bueno, va para allá y voy para allá? Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, viví en Buenos Aires 40 años y decidí muy conscientemente irme de Buenos Aires. Una decisión que me llevó 4 años concretar. Ajá. Yo sabía que me iba a ir, lo cual además alivianaba mi tarea cotidiana, mi trabajo, lidiar con la gran ciudad y todo eso se me hacía como mucho más sencillo porque yo sabía que me iba a ir. Y bueno, pintó Tilcara, qué sé yo, como puedo decir, podría haber aparecido otro lugar, no lo sé, fue Tilcara, viví en Tilcara 7 años y desde el 2010 estoy acá en San Salvador de Jujuy. La decisión de venir a San Salvador en parte también fue pensada, aunque no fue una decisión de decir, bueno, me tengo que ir o me quiero ir. Yo venía con una sensación de, bueno, medio como que ya está, ¿no? Como pasemos a otra cosa. Soy de Géminis. Quizás algunos sepan interpretarlo. Yo no sé mucho de signos, pero eso sí lo sé. Acá Luis no. No lo va a interpretar. Y estaba con esa sensación, como bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Algo nuevo. Y el hecho de haberme ido de Buenos Aires 7 años antes, de haber levantado mi casa, haber cargado un camión de mudanzas, haber puesto a mi gata dentro de una jaula y mudarme a Tilcara sola. Y digo sola porque soy mujer, porque si fuera varón no haríamos esta aclaración. Claro. Yo sentía que podía quedarme, irme, hacer lo que... Pero no aparecía la posibilidad de volver a Buenos Aires. Y apareció y estaba bien porque además San Salvador me daba la posibilidad de retomar parte de mi naturaleza urbana sin el delirio y la deshumanización y la cosa espantosa que yo vivía en Buenos Aires. Realmente, digamos, aquí en San Salvador, aún siendo una ciudad importante, con movimiento y todo lo demás, uno todavía camina por la calle y saluda a alguien porque a alguien vas a conocer. Y eso la verdad que, nada, no lo cambio por nada. Y después, bueno, la posibilidad de haber llevado adelante y llevar adelante proyectos propios, nada, es fascinante, desafiante también, porque hay que entender, hay que sentarse a entender lo que ocurre en la micro de la provincia, te diría hasta de la ciudad, porque es tan diverso Jujuy como provincia, ¿no? Tiene como diversidades tan grandes y eso lo hace tan atractivo también. Comprender eso, lo que es Jujuy, además en un contexto, ¿no? En un contexto nacional, en un contexto regional, somos una provincia de frontera, contenemos multitudes de identidades y eso es muy atractivo para trabajar desde ya, pero es atractivo para vivirlo también.
A la vez imagino, ya, y con esto volvemos como al principio de lo que comenzamos a hablar, el hecho de que hoy las herramientas tecnológicas te permitan trabajar desde tu casa para cualquier lugar del mundo, haciendo cualquier cosa, porque puedes hacer desde tele, radio, lo que vos venías haciendo, escribir notas, periodismo gráfico, lo podés hacer, entonces eso también Claro, eso da la posibilidad te mantiene mirando a la sí, ventana al mundo sí, tal cual, tranquilamente. podés estar escribiendo, mirando los cerros y eso es hermoso. Me pasaba en Tilcara al principio que tenía como un déjà vu porque claro, las conexiones de internet Claro, no había. era En realidad cuando yo llegué a Tilcara no había internet en las casas. Entonces yo estaba trabajando en algunas cosas y entonces lo que hacía era, me iba al ciber, ahí hacía todo el trabajo de búsqueda de la información que yo necesitaba para escribir lo que estaba haciendo, lo cargaba en un disquete, me lo llevaba a mi casa, en mi casa elaboraba el producto final y volvía al ciber para mandarlo. Siempre y cuando la conexión fuera suficiente, el disquete no se trabara. Entonces me había agarrado así como un déjà vu de mis tiempos, de los primeros tiempos en Buenos Aires. Hoy en día, desde ya muchas veces uno se detiene a pensar cómo hacíamos. Sobre todo lo que tiene que ver con el chequeo de información, por ejemplo, ¿no? Esta facilidad de... Estás escribiendo una nota y tenés el nombre de alguien y no te acordás el nombre de pila de un González y googleás y al toque lo tenés. De todos modos... Pero tenías la redacción, ¿no? Pegabas el grito. Tenías la redacción, claro. Tenías tus compañeros. Sí. Bueno, así se filtraron muchos errores también, ¿no? Porque el compañero que escuchaba mandaba fruta y uno confiaba en los compañeros y hay libros enteros escritos con ese tipo de metidas de pata muy divertidas. Pero hay una cosa que... Yo di clases de periodismo en Buenos Aires muchos años y había una cosa con esta cosa del chequeo, ¿no? El chequeo de los nombres, que es como un básico, ¿no? Cuando un estudiante de periodismo de primer año empieza, es una de las primeras cosas que además uno descubre que tiene que decirlas y que tiene que poner muchas fichas en eso. Yo les decía, más importante que ir a buscar el nombre correcto de la persona que ustedes van a mencionar en la nota, es que ustedes se den cuenta que tienen que hacer eso. ¿Qué quiero decir con esto? Aún con internet, si vos no sos responsable haciendo tu trabajo, y si vos vas a escribir González y no te acordás si se llamaba Humberto o Eduardo, y decís, bueno, no sé, pongo Humberto, tal. O sea, internet te sirve en tanto y en cuanto vos sepas qué vas a ir a buscar en función de la responsabilidad con la que estés haciendo tu trabajo. Digo, internet, la inteligencia artificial, lo que sea, que son todas herramientas válidas, hermosas, maravillosas. Ahora, el tema, ¿para qué lo vas a usar? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias, Luis.